Estamos listos en esta noche, ¿no, Maranata? Gloria a Dios. Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 5 versículo 7. Diga conmigo: la intercesión es oración ferviente. Diga: la intercesión es oración ferviente. Ferviente no es grito. No necesariamente tiene que haber grito, porque el fervor es interno. El fervor es una pasión. El fervor es un celo. El fervor es un anhelo. El fervor viene cuando Dios te comunica lo que Él quiere hacer en la tierra, y esa comunicación que Dios te da se convierte en tu intercesión. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando Dios te comunica lo que Él quiere hacer en tu familia, y eso que tú recibes de Dios se convierte en tu intercesión, eso se llama fervor. Y cuando tú oras el deseo de Dios, prepárate, porque lo que Dios desea lo va a hacer en la tierra. Maranata. Dios solo requiere de una intercesión que se ponga de acuerdo con Él para Dios poder visitar la tierra. Sin oración no hay visitación. Los cultos más importantes de la iglesia nos ha enseñado papá, son los cultos de intercesión. Maranata, lo que sucede el domingo en este lugar es concebido el lunes en la intercesión. Lo que sucede en el Evangelio Cambia es concebido en la intercesión. La salvación de almas que viene el próximo domingo fue concebido hoy en este lugar, con corazones que se convirtieron en vientres de Dios para Dios poder poner allí su plan y su diseño. ¿Cuántos creen eso? La intercesión convierte tu corazón en el vientre de Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 5 versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo, en los días de su carne, en los días de su carne, en los días de su carne, el Verbo se hizo carne para aprender a orar. ¿Qué tan poderosa es la oración? Dios no necesitaba orar. Dios, como Dios, no ora. El Verbo se hizo carne y aprendió dos cosas: aprendió obediencia y aprendió oración. Dios no tenía que obedecerle a nadie. Dios no sabía obediencia. Y Dios no tiene que orarle a nadie. Así que el Verbo se hizo carne y aprendió el poder de la oración. La oración eleva tu alma al cielo. La intercesión verdadera es la que puede despegar tu alma, tus pasiones, tus deseos y tus sentimientos y elevarlos a una dimensión espiritual. La oración es para gente que tiene carne. ¿Habrá aquí alguien con carne? Algunos con más carne, otros con menos carne, pero la oración es para la gente que tiene carne. La carne está rodeada de debilidad, la carne está rodeada de pasiones, la carne está rodeada de tentación. Así que la oración no es para la gente que es súper espiritual. La oración no te requiere a ti como un hombre súper espiritual. La oración no necesita de hombres sobrenaturales. La oración produce hombres sobrenaturales. Aleluya. Tú no tienes que ser un sobrenatural hombre para orar. Tú tienes que ser un hombre con carne, con debilidad, con pasión, para que la oración vista eso carnal de lo sobrenatural. La única manera de despegar tu alma, tus sentimientos de la tierra, es a través de la oración. La oración sube como incienso. ¿Y sabe qué hace la oración? La oración eleva tus sentimientos y tus deseos a Dios hasta que se conecta con Dios. Y el deseo de Dios y tu deseo se convierten en uno solo. Eso le pasa al intercesor. Al intercesor le pasa que de repente se encuentra teniendo el mismo deseo de Dios. Y ese deseo es lo que se le convierte en su fervor. Ahí dice: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escúchame esto, Maranata. El intercesor no siempre es librado de cosas difíciles.
El intercesor no siempre, la intercesión no siempre te va a evitar que pases por momentos de dificultad. Pero lo que sí te asegura la intercesión es que cuando las enfrentes, tú pases en victoria. El Padre no le evitó a Jesús morir, pero el Padre sí le permitió a Jesús pasar la muerte y vencerla. Jesús oraba en los días de su carne que Dios lo librara de la muerte, y librarlo de la muerte no fue evitarle la muerte. Librarlo de la muerte fue permitir que la experimentara y la venciera. El intercesor, aunque enfrenta cosas difíciles, no necesariamente las cosas difíciles desaparecen antes de que lleguen a tu vida, pero la intercesión te capacita para enfrentarlas, porque el intercesor se llena de la energía de Dios. Mi amado hermano, los lunes de intercesión y tu tiempo de intercesión es el día donde tú te llenas con la energía de Dios. El domingo ves milagros, el domingo ves señales, el martes ves prodigios, mañana verás la gloria de Dios, el miércoles verás la salvación de Dios, y el lunes vuelve y recargas tu espíritu con el fuego del cielo. Por eso los intercesores, aunque están vestidos de carne, tienen una fuerza sobrenatural que nadie entiende. El intercesor se convierte en un cambiador de mundo, Maranata. Cuando tú oras, tu familia está siendo cambiada. Bienaventurada la ciudad que tiene una iglesia intercesora. Bienaventurado el país que tiene una iglesia que intercede. Bienaventurada la iglesia que tiene un pastor intercesor. Bienaventurado ese hijo rebelde que tiene un padre orando. Bienaventurado ese muchacho que está en la droga y tiene una madre intercediendo. Porque el intercesor concibe y da a luz el propósito y el plan de Dios. El intercesor se convierte en el vientre de Dios para lo que Dios va a hacer en la tierra. Bienaventurado el pastor que tiene una iglesia que intercede por él, como esta iglesia que intercede por papá. Y bienaventurada esta iglesia que tiene un papá intercesor. Porque aunque enfrentemos cosas difíciles, la intercesión nos asegura que vamos a pasar al otro lado. Aún la muerte vencida, porque el Padre oyó el clamor reverente y temeroso de su Hijo. ¿Sabe que la intercesión te hace temeroso de Dios? Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Es interesante que este espíritu de intercesión no viene sobre las visitas, viene sobre los moradores. La oración es un espíritu. Por eso tú no puedes fabricar oración. Tú no puedes fabricar oración. La oración es un espíritu que te posee de adentro y empieza a fluir de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación y de acuerdo a lo que Dios quiere que tú ores. La oración que se fabrica tiende a salirse de lo que Dios quiere hacer. Pero la oración que fluye de adentro, la oración que sale de lo más profundo, terminará declarando lo que Dios ha declarado en el cielo. El intercesor lo va a declarar en la tierra. Escúchame esto, Maranata. Lo que tú oras se va a convertir en tu declaración. Por eso los intercesores siempre tienen una palabra de fe. El intercesor mueve montañas. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 11 versículo 23 y 24: cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que cree lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero el verso siguiente dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo que tú declaras en el momento de tu dificultad es lo mismo que tú oraste en el momento de tu intimidad. Mire, Maranata, nuestra declaración de fe no es una emoción. Nuestra declaración de fe es el reflejo de lo que tú has intercedido por meses, por años y por semanas.
Hay situaciones que no van a cambiar en un día. Hay situaciones que no van a cambiar en una semana. Hay situaciones que te va a conllevar interceder y orar meses y aún años. Pero el intercesor no desmaya. El intercesor no se rinde. El intercesor persevera. El intercesor prevalece. Hay una característica de los intercesores y es que no se rinden, no retroceden. Jesús soportó la cruz con gozo, dice Hebreos capítulo 12, cuando nos manda a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Te digo por qué sufrió la cruz con gozo. Porque él no murió en la cruz, él murió en Getsemaní. Su alma fue crucificada en Getsemaní. El intercesor crucifica su alma para que cuando venga la cruz no le duela. La cruz es tu elevación. La cruz es intercesión. Jesús sufrió la cruz con gozo porque en el Getsemaní su alma estaba triste hasta la muerte. El que usa la tristeza de su alma para hacer una intercesión que le agrade a Dios, podrá recibir el propósito de Dios con gozo. ¿Sabe dónde es que morimos, mis amados hermanos? En la intercesión. ¿Sabe dónde es que rendimos nuestra voluntad? En la intercesión. Los intercesores se van a encontrar rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Sigue intercediendo, sigue orando, sigue intercediendo, sigue buscando a Dios, sigue clamando. Y en ese clamor tú vas a decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. La intercesión siempre te lleva a morir a tu ego, a morir a tu yo y a morir a tus planes, para que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo. Aleluya. Y dice allí: Zacarías, derramaré sobre la casa de David, los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Y mirarán a mí. El intercesor siempre está mirando a Jesús. Por eso la aflicción del intercesor no es una aflicción de dolor, es una aflicción de comparación. El intercesor no se aflige por dolor. El intercesor no se aflige por desesperación. Al intercesor no lo toma la desesperación. El intercesor está asegurado. El intercesor tiene paz. Y voy a decirle por qué tiene paz. Porque cuando él se acercó en oración, se dio cuenta que su Dios no era solamente Dios, su Dios era su Padre. Era un Padre bueno. Los intercesores tienen una imagen de Dios como un Padre. No como el director regañón del colegio, que uno se acercaba con las de puntillas a su oficina esperando ser expulsado del colegio. El intercesor llega a conocer tanto a Dios que cuando entra confiadamente delante de Él, porque el intercesor sabe que Él es un Padre bueno. Derramaré sobre la casa de David, los moradores de Jerusalén, los que habitan en la iglesia, espíritu de gracia y de oración. ¿Alguien quiere ese espíritu de gracia y de oración? Tú no fabricas la oración te fabrica a ti. La oración fabrica tu destino. Tú no fabricas oraciones, la oración te posee a ti. Va a venir un momento donde la oración te va a poseer y ya la oración no va a ser una disciplina, la oración va a ser un deleite. Vienen tiempos donde la oración va a ser un deleite. Al comienzo era una disciplina que mi alma y mi carne necesitaban, pero va a venir un momento donde yo me voy a deleitar en la oración. El mejor tiempo va a ser la oración. El tiempo que yo más anhelo será el tiempo de la oración, porque es un espíritu que te posee. Pero cuando ese espíritu te posee, dice el versículo 11, y mirarán, o el versículo 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito. El intercesor tiene una aflicción, pero no es de desesperación.
El intercesor tiene una aflicción porque está mirando a Jesús y está mirando la carga de Jesús por el mundo. Maranata. Jesús llevó la carga como hombre y no como Dios. El intercesor tiene la capacidad de cargar su ciudad, su país, su familia, porque mientras intercede, mira a Jesús cargando el mundo. Al intercesor se le revela Cristo. Al intercesor se le revelan las heridas de Jesús. Al intercesor se le revela la sangre. Al intercesor se le revela el Cordero de Dios. Al intercesor se le revela el plan de salvación. El intercesor se llena de compasión. La aflicción del intercesor es por compasión de ver las miles y las miles de almas perdiéndose. Pero cuando está orando, él sabe que ese no es el plan de Dios, que Dios tiene algo mejor para esta generación, que Dios tiene algo mejor para esta ciudad. El intercesor sabe que hay algo más de Dios. El plan de Dios para tu familia no es que sean destruidos. El plan de Dios para tus hijos no es que se pierdan. El intercesor sabe que así es y se aflige. Y llora como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige. La aflicción de un intercesor es aflicción de compasión. Yo quiero que vaya conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Diga, la oración ferviente es una intercesión. Gloria a Dios. No es efervescente, ferviente. Efervescente es que sube pero no tiene sustancia. Ferviente es que tiene pasión, que tiene fuego, que te hace hervir por dentro, que no puedes controlarla, porque donde quiera que estés salen palabras de oración, de intercesión, de clamor, en tu trabajo, en el autobús, en el mall, donde quiera que vaya, tú estás orando porque es algo que te arde, es algo que te quema por dentro. Eso es oración ferviente. La oración efervescente es la que se hace, se fabrica para querer aparentar una espiritualidad que no se vive. Pero la oración ferviente se manifiesta cuando estás solo, cuando estás con alguien que no es creyente y de repente te sale un fervor de orar por él. Y le dices, ¿me permites orar por ti? Yo quiero orar por ti. Voy a orar para que Dios te bendiga. Voy a orar para que Dios te toque. Voy a orar para que todo te salga bien. Eso es fervor. El fervor tarde que temprano se va a notar. Y dice ahí Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre cualquiera. Era un ser humano como cualquiera de nosotros. Era tan humano como cualquiera de los que estamos aquí. Elías era un hombre sujeto. Las pasiones lo sujetaban. No se requiere ser un superhombre para orar, porque es la oración la que produce superhombres. Elías no era sobrenatural. Lo que era sobrenatural era la oración. La oración hace hombres sobrenaturales. Y él estaba sujeto a pasiones como la nuestra, pero había una diferencia. Oró fervientemente. El intercesor, antes de conquistar en el mundo espiritual, conquista sus pasiones. ¿Saben para qué te sirve la intercesión, amada iglesia? Para conquistar tus pasiones, para conquistar tus sentimientos, para conquistar tus deseos, para conquistar tus desánimos. A todos nos vienen desánimos. A todos nos vienen momentos de dificultad. A todos nos vienen momentos de opresión. A Elías le vino un momento de opresión que quiso morirse. A cualquiera le puede venir, pero la intercesión
Y la vida de intercesión que Elías tenía le aseguró que el ángel lo visitara en el momento de su mayor depresión, en el momento de su mayor opresión. Mi amado hermano, siga intercediendo. Mi amado hermano, siga orando. Mi amado hermano, siga buscando a Dios con todo el corazón. Siga clamando a Dios. Y cuando venga la opresión, yo estoy seguro que el ángel va a venir a asistirte. Porque cuando Jesús estaba muy triste hasta la muerte y oraba en el Getsemaní, dice que un ángel del cielo vino a fortalecerlo. Algunos pueden criticar a Elías porque salió huyendo después del conjuro de Jezabel, pero la vida de oración que él tenía hizo que el ángel lo visitara. Elías pudo salir huyendo, pero Elías no se suicidó. Judas no fue al Getsemaní y terminó suicidándose. Pedro estaba en Getsemaní y aunque se durmió, Pedro negó a Jesús, pero Pedro no se suicidó. Pedro negó a Jesús porque un espíritu de temor que no era de este mundo lo invadió camino al pretorio. Pero Jesús le había acabado de decir: Simón Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que no falte tu fe. Pero yo he rogado, donde hay intercesión no va a faltar fe. Aunque haya adversidad, no va a faltar fe. Qué tremendo que Jesús, que una vez le dijo: tú no eres Simón, tú eres Pedro. En ese momento le dice Simón Pedro. Le quiso decir: algunas veces tú eres Simón, otras veces tú eres Pedro. Algunas veces eres carne, otras veces eres espíritu. Pero tú tienes un intercesor que está orando por ti para que tu fe no te falle. Algunas veces serás carne, otras veces serás espíritu. Unas veces serás Simón, otras veces serás Pedro. Pero donde hay intercesión, la fe te dará la victoria. La intercesión siempre tiene fe. Pedro se durmió en Getsemaní, pero yo prefiero dormir en el lugar de oración hasta que el espíritu de oración me posea. A todos nos ha pasado. Voy a vigilar esta noche hasta las 4 de la mañana y a las 12 estamos dormidos. Pero me quedé dormido deseando orar. De repente va a venir el espíritu de oración y me va a hacer orar porque es una gracia. Es una gracia. Y Dios te va a dar la gracia para orar. De repente un lunes va a caer aquí el espíritu de gracia y de oración y vas a orar como nunca antes habías orado. Es preferible dormir en el lugar de oración que no estar ausente de la oración. Judas no estaba en el Getsemaní. Los que no están en el Getsemaní con su maestro en el tiempo de la oración, donde el maestro crucifica su alma, son potenciales traidores. Maranata, hay algo que se opone a la oración intercesora. Se llama el espíritu de Jezabel. Elías convocó a todos los profetas de Baal y de Acera. Apocalipsis dice que Jezabel se llama profetisa y Jezabel no apareció en el monte Carmelo. Porque a Jezabel no le gustan las reuniones de oración. A Jezabel no le gustan las reuniones de fuego. Jezabel le corre a las reuniones de oración. Jezabel le corre a las reuniones donde los cielos se abren y el fuego de Dios viene. Elías era hombre sujeto a pasiones como la nuestra. Elías era tan humano como tú y como yo. ¿Y sabe qué lo hizo diferente? Oró fervientemente. Oh, gloria a Dios. Oró fervientemente. Dios me permitió a mí, desde que llegué a Cristo hace 17 años, en el 96, hacer dos cosas para mí, las mejores y las más importantes. Ser ujier y estar en el parqueo de la iglesia y el que llegaba a dirigir la intercesión antes del culto. En aquel tiempo era 1 hora de intercesión con micrófono antes del culto. Esas dos cositas hacía yo. Cuando Dios me llamó a mí a pastorear, no tenía discipulado, no había tenido una posición de reconocimiento en la iglesia, solo cuidaba los carros y me esperaban para dirigir la intercesión antes del culto. Con eso fue suficiente. Servicio e intercesión.
Y lo otro ya Dios te lo está añadiendo. Y lo otro ya Dios te lo va a ir añadiendo en el camino. Pero si tú oras y sirves y oras, lo otro viene. Los dones vienen. La capacidad viene. La gracia viene. Es tan poderosa la intercesión, mis amados hermanos, que el adorador necesita interceder. Pero el intercesor no necesariamente tiene que ser adorador. El predicador tiene que ser intercesor. Pero los intercesores no necesariamente tienen que ser predicadores. Para todos se requiere intercesión. Que tan poderosa la intercesión que no se puede hacer la obra de Dios sin ella. Mi papá dijo una vez en Medellín: la iglesia rueda y camina y avanza en las ruedas de la intercesión. El avance de Maranata estuvo hoy mientras ustedes intercedían. Ahí está rodando la iglesia. Ahí avanzó la iglesia. Ahí avanzó el propósito de Dios. Ahí avanzó el plan de Dios. Y oró fervientemente para que no lloviese. Santiago está diciendo bajo la lupa del Espíritu Santo que cuando Elías se presentó donde acá y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, que no lloverá sino por mi palabra. Santiago, por la luz del Espíritu, está diciendo que lo que Elías le dijo acá era lo que Elías venía orando desde hace tiempo. Tu confesión, tu declaración de autoridad y de fe tiene que estar ligada con la oración que haces en la intimidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren abrir los cielos? ¿Cuántos quieren cerrar los cielos? ¿Cuántos quieren abrir los cielos para que venga bendición? ¿Y cuántos quieren cerrar los cielos a lo falso para que lo falso no siga recibiendo nada de arriba? Tiene que haber intercesión íntima, tiene que haber intercesión en privado, tiene que haber oración, tiene que haber clamor, tiene que haber ruego, para que cuando te presente al mundo usted tenga la autoridad que la intercesión le delegó. En la intercesión Dios te va a revelar la palabra que Él tiene exacta, para un día exacto, para un tiempo exacto, para una persona exacta y para una familia exacta. Y el que viene de la oración sabe que lo que está diciendo viene de parte de Dios. Los intercesores se convierten en profetas de su propia vida. Los intercesores se convierten en profetas de su propio destino. El intercesor no anda buscando profetas de por allí, de por allá. El intercesor tiene palabra para él, para sus hijos. Al intercesor lo visita una palabra profética. El intercesor sabe quién es su pastor. El intercesor sabe quién es su apóstol. El intercesor sabe cuál es su iglesia. Los intercesores no andan confundidos. Vive Jehová Dios de Israel, que no lloverá sino por mi palabra. Que había orado Elías. Elías había orado lo que decía Deuteronomios: que si mi pueblo se apartara, hiciera ídolos, entonces Dios cerraría los cielos. Elías sabía la palabra. Primer punto: la oración ferviente tiene que nacer en la palabra de Dios. Tiene que nacer en la palabra. La intercesión se debe basar en la palabra, en lo que Dios dijo. Por eso al intercesor no le importa lo que el diablo diga. Al intercesor no le importa lo que el mundo diga. Al intercesor no le importa lo que el sistema diga. Al intercesor no le importa lo que los hombres digan. El intercesor está seguro por lo que Dios dijo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Deuteronomios 11 del 16 al 17 yo se lo leo. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Eso le había pasado a Israel. Y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Eso indica que Elías no vino apresuradamente donde acá a decir algo que él sentía. Eso indica que Elías vino donde acá a proclamar algo que él estaba orando por años. Elías, al parecer, estaba delante de Dios por años diciendo: Señor, tú dijiste que tú cerrarías los cielos si tu pueblo se apartare. Mira, Israel se ha apartado.
El rey Acab ha corrompido a tu pueblo con su mujer Jezabel. Señor, ¿qué pasa? Tú dijiste en tu palabra que cerraría los cielos. Y oró, intercedió hasta que Dios le confirmó y le dijo: ok, mi siervo Elías, mi hijo del desierto, ya puedes ir al palacio, ya puedes ir a Israel y puedes ir a decirle acá que los cielos se van a cerrar, porque el intercesor ora e intercede hasta que Dios le confirma la palabra de Dios para su vida. La intercesión te va a librar de emociones, de ser un emocionalista. El intercesor persiste y persevera hasta el tiempo exacto de Dios. Maranata, hay un tiempo para nuestro milagro, hay un tiempo para una visitación de Dios, hay un tiempo para un avivamiento. Segundo, la oración ferviente del intercesor viene de una carga que hay en su alma. Es una carga. Es una carga. Jesucristo en Getsemaní dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Era una carga. No la estaba cargando como Dios, como hombre. Al intercesor se le confían cargas de Dios. Ajá. Porque Dios sabe que las puede llevar. Tu fervor nace de una carga. Una carga por este país. Eso no es una opresión del diablo. El intercesor sabe cuándo es una opresión del diablo y cuándo es una carga del Espíritu Santo. Muchas cosas que hemos creído que son opresiones diabólicas son cargas de Dios, por causa de la intercesión. Es una carga de que viene un avivamiento. Es una carga de que viene una visitación de Dios. Es una carga de que tu comunidad va a cambiar. Es una carga de que vamos a detener el crimen, vamos a detener el homosexualismo, vamos a detener los abortos en nuestra tierra. Dios te carga con cargas que solo el intercesor puede llevar. Y aunque tu alma está triste, tu espíritu está fuerte. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. En la intercesión se separa tu alma de tu espíritu. Hay una diferencia. Tercer punto. El intercesor ferviente se acerca al pueblo que está claudicando en dos pensamientos. Elías convoca la reunión de los profetas en el Monte Carmelo. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera que venían con sus pompas. El rey Acab que venía en su carruaje siendo arrastrado por sus siervos. Me imagino que los profetas de Baal y de Acera estaban acercándosele al rey porque querían reconocimiento real. Pero aparece el hombre solitario Elías, el intercesor, el que oraba fervientemente, el que tenía pasiones como las nuestras, y no se acerca donde el rey. No se acerca donde los profetas falsos. Porque la intención del intercesor no era convertir los falsos profetas. El intercesor ferviente tiene una intención: volver el pueblo a Dios. Volver el pueblo a Dios. El intercesor es paciente con el pueblo que claudica en dos pensamientos. Elías no vino condenando al pueblo, porque Elías sabía que en su conciencia ellos querían servirle al Dios verdadero. Pero en su humanidad como hombres, ellos le servían a los dioses de su rey, porque no querían morir. Acá asesinaba a los profetas de Jehová y a todo el que les sirviera a Dios. Pero el intercesor ferviente no juzga, no señala, no condena a un pueblo que está en dos pensamientos. Él va a interceder hasta que Dios se manifieste y Él sea el que haga volver el corazón de ese pueblo a Dios.
El intercesor ferviente tiene tanta compasión por el pueblo que no le importa si están titubeando como ebrios, que no le importa si están caminando como borrachos, un día aquí y otro día allá. El intercesor va a orar y va a decir: Señor, manifiéstate y que este pueblo conozca que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Eso es lo que hace un intercesor. El intercesor sabe que no puede cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a tu hijo, tú no puedes cambiar a tu esposo, tú no puedes cambiar a tu compañero de trabajo, pero el intercesor sigue orando. ¿Y sabe qué dice el intercesor? Manifiéstate, Señor, para que ellos conozcan que tú eres Dios. Los intercesores vienen donde el pueblo y le dicen: ¿hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle; si es Baal, seguirle. Y después ora para que Dios se manifieste y el pueblo pueda conocer que hay un solo Dios verdadero. Donde hay intercesión habrá un solo Dios. Donde hay intercesión habrá revelación, manifestación y visitación de Dios. Punto número 4. La oración ferviente de intercesión trae primero fuego antes que bendición. Los profetas de Baal, regresemos allá porque estamos hablando de Elías, que era sujeto a pasiones como la nuestra y oró fervientemente. Los profetas de Baal iban al monte Carmelo con una expectativa, y la expectativa de ellos era que el cielo se abriera y viniera lluvia, porque llevaban 3 años de sequía, llevaban 3 años de hambre. ¿Sabe qué estaban esperando ellos? Que viniera la bendición. ¿Sabe qué estaban esperando ellos? Que viniera una respuesta que les quitara su dolor. Ellos no conocían el orden. El orden era que Dios primero quería santificarlos. Donde hay intercesión hay santidad. Donde hay intercesión hay pureza. Pero Elías no pidió lluvia. Elías lo primero que pidió fue fuego. Porque los intercesores saben que lo que la iglesia necesita no es prosperidad. Lo que la iglesia necesita es pureza, santidad. Y después de la pureza y la santidad, Dios puede darle todo. Amén. ¿Qué vino primero? Vino fuego. Qué tremendo. Elías permitió que aquellos profetas oraran, clamaran a sus dioses, se sajaran con cuchillo primero. Él llegó de último. Él llegó después porque el intercesor está seguro que su Dios es real. El intercesor sabe que su Dios es real y que su Dios va a contestar. Y que aunque los brujos hicieran señales, el Dios del cielo hará una señal más poderosa que se comerá las señales de los brujos. Y después de que los profetas de Baal y de Acera quedaron avergonzados, Elías clamó a su Dios. Pidió una manifestación de su Dios, no para él engrandecerse, no para que lo conocieran a él, sino para que conocieran a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que vino primero del cielo antes que la lluvia? Antes que todo lo que los demás estaban esperando. Estaban esperando lluvia porque 3 años de sequía y de hambre, los pastos se habían acabado, el ganado estaba muriendo, la gente estaba esperando lluvia y el intercesor trajo fuego. Porque donde hay intercesión, lo primero que viene es fuego. Fuego que quema la paja, fuego que quema el pecado, fuego que quema la avaricia, fuego que quema las malas motivaciones. Donde hay intercesión hay santidad. Donde hay intercesión la santidad se respira. Aquí se respira santidad, aquí se respira pureza, aquí se respira un verdadero culto, aquí se respira integridad. Y después que el intercesor trae el fuego purificador, no tiene problemas en orar por la lluvia, porque después se fue a orar por la lluvia. Aleluya. Donde se saca la intercesión, se saca la santidad. En la ciudad donde yo pastoreo hubo un escándalo de dimensiones, un escándalo de una persona, supuesto apóstol y de una iglesia muy grande. Salió en todos los canales nacionales en Colombia y el hombre está preso hace casi un año. Lo tomaron preso en Honduras, aquí en Centroamérica. Un escándalo.
Impresionante. La iglesia de él sigue siendo grande en la ciudad. Y algunas de esas personas que estaban en aquella iglesia han llegado a Maranata. Y gente de muchos años que aman a Dios, que están buscando a Dios sinceramente. Hay gente buscando a Dios sinceramente en iglesias falsas. Y su oración los va a sacar de allá. Su intercesión los va a sacar de allá. La intercesión de ellos en un lugar falso, con la intercesión de gente verdadera en un lugar verdadero, los va a sacar de ese lugar. Y esa gente dice: pastor, la iglesia se empezó a pervertir cuando quitaron las intercesoras. Cuando quitaron los intercesores, empezaron a reemplazar la intercesión por profetas. Nunca ningún don puede reemplazar la intercesión. Nunca. Porque el don se sostiene con el carácter, y el carácter del hombre es su oración. El don se puede corromper. El don puede ser usado por Satanás. ¿Sabe dónde es que Satanás busca gente para usarla? No es en el mundo. Satanás busca a la gente para luego usarla. Es en la iglesia, porque ahí hay dones genuinos y él los quiere corromper. Pero en la iglesia donde hay intercesión, el diablo no puede entrar. Satanás no prevalecerá. La intercesión le cierra las puertas al diablo, porque la intercesión le abre las puertas del cielo al pueblo de Dios. Estoy terminando. Antes que viniera lluvia, vino fuego. Por algún tiempo estamos intercediendo y como que no vemos respuesta. ¿Sabe por qué? Porque estamos concentrados en lo natural. Si miráramos lo interno, nos daríamos cuenta que mientras intercedemos nos estamos volviendo más santos, más íntegros, más puros, más sinceros, más humildes, más sencillos, más amorosos, más tiernos. Porque el intercesor está más cerca de Dios. Y mientras usted está más cerca de Dios, su vida va a cambiar. Su vida va a ser alterada. Aleluya. Lo primero que vino fue fuego. Diga fuego. Diga fuego. Donde hay intercesión hay fuego. Donde hay intercesión hay fuego que purifica. Donde hay intercesión hay fuego que quema la mentira. Toda obra de los hombres será probada. El que edificó en madera, en heno y en hojarasca, Dios la probará con fuego. Donde hay intercesión, las obras de los hombres se terminan. Donde hay intercesión, prevalece la obra del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Punto número 5. El intercesor ferviente es perseverante hasta que la oración que él está haciendo sea perfecta. Aunque él no sea perfecto, él se va a asegurar que su oración sí es perfecta. Y perfecta es que la oración que está haciendo es conforme a la voluntad de Dios. El intercesor persevera hasta asegurarse que lo que está pidiendo es la voluntad de Dios para su vida. Está conforme al deseo y al diseño del corazón de Dios. Está en Primera Reyes 18 del 42 al 44. Después lo busca en su casa. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Mientras el falso se fue a comer y a beber, el intercesor, el que oraba fervientemente, se fue a orar. Y dice: y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró. Y el criado le dijo: no hay nada. No hay nada. Por un tiempo vamos a interceder y no hay nada. Porque hay situaciones que requieren meses. Otras requieren años. Otras requieren semanas. Y otras en un día Dios las contestará. Pero hay momentos donde intercede y intercede y no hay nada. El intercesor no se desanima. El intercesor no deja de orar.
El intercesor no retrocede. El criado le dijo a Elías: no hay nada. Y dijo, y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 7 es perfección. Vuelve hasta que la oración que yo estoy haciendo sea perfecta. Hasta que yo me asegure que mi Dios que está en los cielos sí quiere hacer llover sobre Israel. El intercesor ora, persevera en oración hasta que su oración es perfecta. Y cuando la oración es perfecta, los cielos se abren. Jesucristo esperó 30 años para ir a bautizarse al Jordán, ser lleno del Espíritu Santo, y orando, el cielo se abrió. A Jesús no se le abrió el cielo a los 12 años, ni a los 15, ni a los 20. Se le abrió a los 30 años. El intercesor espera hasta que la oración sea perfecta y los cielos se abran. Aleluya. Los cielos se van a abrir. Dios va a responder. Dios ve la oración de su pueblo. Los ojos de Dios están continuamente mirando la intercesión. La palabra de Dios dice: yo miraré la oración que se hace en este lugar. Mis ojos estarán sobre esta casa, dice Dios. Y Dios va a contestar. Y si los cielos se hubieran cerrado, yo los voy a abrir. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dice allí, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Para el siervo era una pequeña nube. Para el intercesor, para el que oraba fervientemente, era la respuesta de Dios. Para el mundo será algo pequeño. Para ti que estás orando es algo grande. Porque Dios de algo pequeño puede soltar una lluvia. Dios de la mano de un hombre puede soltar un milagro. Dios de la mano de un hombre puede soltar una visitación y puede soltar un avivamiento. Eso no lo entienden los del mundo, eso lo entienden los intercesores. A los intercesores se les maximiza lo que el mundo ve pequeño. El intercesor lo ve grande. El mundo dice: eso es muy pequeño. El mundo dice: lo que tú estás haciendo es muy pequeño. Pero mientras tú intercedes, tú sabes que no es tan pequeño, es grande. Porque lo pequeño en la mano de Dios se vuelve grande. Aleluya. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y Elías dijo: esa es la nube que traerá una lluvia. Una lluvia. El intercesor, como es humano, sujeto a pasiones como la nuestra, sabe que aunque las cosas sean pequeñas como un hombre, el Dios de ese hombre es más grande que ese hombre. Eso es lo bueno de interceder y de orar, que usted termina conociendo a un Dios más grande que tú, a un Dios más grande que los hombres, a un Dios más grande que lo natural. Y termino. Punto número 6. Punto número 6. El intercesor ferviente resiste el conjuro de Jezabel. Después de una gran victoria puede venir un gran conflicto. Después que Elías abrió los cielos y vino fuego, Jezabel soltó un conjuro contra él. Y Elías, como era hombre sujeto a pasiones, salió corriendo. La intercesión le aseguró a Elías que el ángel lo visitara y le diera de comer. Escúcheme. A los intercesores les llega una palabra exacta en el momento de su mayor debilidad. ¿Sabe por qué? Porque ese ángel en Apocalipsis es tipo del pastor de la iglesia. Los intercesores reconocen quién es su pastor. Y su pastor les tiene el alimento exacto para el día exacto.
A los intercesores se les hace más fácil recibir la palabra de su pastor. Así es. El domingo Dios suelta una palabra, o el viernes que viene papá suelta una palabra, el próximo domingo suelta una palabra que puede cambiar una vida, que puede sanar a un enfermo, que puede liberar a un endemoniado. A los que no tienen ese espíritu de oración fervorosa, la palabra les puede pasar por encima. Pero al intercesor, la palabra le cae como anillo al dedo. Porque en la intercesión su corazón se abrió tanto. Es un humano, está débil, quiere salir corriendo, quiere dejar la iglesia, quiere dejar el servicio, quiere dejar el diaconado. Pero porque es un intercesor, Dios le va a enviar a su ángel y su palabra, y la palabra lo va a volver a fortalecer. Al intercesor siempre Dios le tiene un alimento preparado para el momento de su mayor debilidad. El día que llegas más cansado, el día que llegas más frustrado, el día que llegas con más debilidad, el día que llegas con ganas de dejarlo todo, ese día es que Dios te habla, ese día es que Dios te fortalece. ¿Sabe por qué? Porque no dejaste de interceder. Aleluya. En el 2010 yo tuve un accidente automovilístico yendo de una ciudad a otra después de haber realizado un culto. De una ciudad regresaba a mi casa. Termino con esto. Yo yo tuve fractura de columna, fractura de pelvis. El rescate para sacarnos del vehículo donde quedamos nosotros aprisionados demoró 4 horas. El motor del vehículo quedó adentro. Fue la situación difícil. Los médicos dijeron que yo no podía volver a caminar. Estoy caminando. Que Dios es bueno. Yo salí de la clínica después de estar un tiempo en la clínica sin poderme mover, acostado en una cama, en una tabla, sin colchón por la columna, pelado la espalda. Salí de allí, me llevaron a mi ciudad y al sábado siguiente, 2 días después, había ayunos sin fronteras. Mis amados hermanos, después de un accidente me estaban poniendo morfina para el dolor. Le ponen una morfina y los demonios se le manifiestan. ¿Usted cree que lo están levantando del piso? Casi asesino a mi esposa con un cuchillo. Droga. Yo estaba tan endemoniado que no importa cómo yo estuviera, yo tenía que ir a la iglesia, al ayuno sin fronteras. Tenía un aparato de pasta, un corcel de pasta que me hacía sangrar aquí en estas partes. Yo no podía caminar, mi esposa me volteaba como una tortuga, me volteaba. Sí, parecía una tortuguita yo ahí. Pero yo estaba tan mal, tan débil, mi alma estaba tan quebrantada, estaba 100% carne, que yo dije, yo tengo que ir al ayuno sin fronteras. Me llevaron mientras predicaba mi papá, o mientras predicaba el apóstol Bertuccio, mientras predicaba mi papá Hugo. Yo cogí la intercesión y sangraba, y yo cogí la intercesión y cogí el micrófono como siempre. Intercedía 1 hora. Nadie sabía, yo estaba sangrando y casi no podía moverme. Cuando ya mi papá iba a predicar, me tiraban al altar a escuchar la predicación. ¿Quiere que le diga algo, mis amados hermanos? Si no hubiera sido por ese sábado de ayuno sin fronteras, si no hubiese sido por ese día de oración y de intercesión, si no hubiera sido por ese día donde Dios envió la palabra exacta, ¿quién sabe qué hubiera sido de mí? La oración, la intercesión hizo que yo entendiera la palabra,
que yo entendiera el propósito, que yo entendiera el plan de Dios. Y a la semana siguiente yo ya estaba en Medellín, 800 kilómetros de camino, en una visita que hizo Mami Minerva con Melody a Medellín, y ya estaba fuerte. Tenía el aparato todavía, pero estaba fuerte. Si yo me hubiera quedado en casa el día de la intercesión, el día del ayuno, el día de la oración, allí de pronto me hubiera perdido. Escúchame, Maranata, la intercesión puede activar una visitación, puede activar una bendición, puede activar una palabra, puede activar una gloria que está preparada para ti. Mientras tú oras, los cielos se abren. No hay nada que pueda abrir los cielos. Los cielos no se abren con tu talento ni con tu gracia. Los cielos se abren con tu intercesión. Ustedes están abriendo los cielos sobre esta tierra. Ustedes están abriendo los cielos sobre su familia. Ustedes están abriendo los cielos sobre sus hijos. Y de repente estaban todos unánimes juntos orando, cuando de repente vino del cielo un estruendo recio que llenó toda la casa. A los intercesores les suceden de repente. A los intercesores Dios los visita de una manera improvisada. Aleluya. Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y después volvió a orar para que lloviese, y llovió. El cielo no ve tu humanidad, el cielo no ve tu debilidad, el cielo no ve tus pasiones, el cielo ve y oye tu intercesión. Y Dios pasa por alto tus pasiones para responder a tus intercesiones. Maranata, les amo, les bendigo. Ustedes son gente linda. Gracias por este tiempo. Gracias por su amor. Ustedes son especiales. Dios tiene los ojos puestos en ustedes. Ustedes son una iglesia que ama a mi papá. Dios los va a bendecir. Dios los va a recompensar. Que Dios les bendiga. Que Dios derrame espíritu de gracia y de oración sobre ustedes. Espíritu de intercesión. Espíritu de súplica. Espíritu de clamor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de gloria, Dios del cielo, Señor de señores, Dios de majestad, danos espíritu de gracia, de oración, de intercesión, para prevalecer, para perseverar, para abrir los cielos, para cerrar el infierno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ustedes dicen: les amo, son muy queridos.